En 2012, arqueólogos británicos hicieron un descubrimiento que cambiaría para siempre la historia de Inglaterra. Bajo un estacionamiento en Leicester, encontraron los restos mortales de uno de los reyes más controversiales de la historia medieval. Pero no fue el descubrimiento del cuerpo lo que conmocionó al mundo. Fue lo que el ADN reveló. Un secreto tan perturbador, tan explosivo, que hasta hoy es evitado en los libros de historia. Porque cuando analizas el ADN de un rey, no estás simplemente investigando a un hombre. Estás investigando a una dinastía entera. Y lo que encontraron en las células de esos huesos de 500 años puso en jaque toda la legitimidad de la monarquía británica. Hoy vas a descubrir lo que encontraron y por qué este secreto nunca llegó hasta ti. Para entender la magnitud de este escándalo, necesitamos volver al año 1485. Inglaterra estaba sumida en el caos. Durante décadas, dos familias nobles libraban una guerra sangrienta por el trono: la Casa de York y la Casa de Lancaster. Esta guerra se conoció como la Guerra de las Rosas. Ricardo III era el rey, un hombre que la historia pintó como un monstruo. Shakespeare lo inmortalizó como un villano jorobado, asesino de niños, un tirano sediento de poder. Pero, ¿realmente era así? Ricardo gobernó apenas 2 años. 2 años turbulentos, llenos de tensión y conspiraciones. Llegó al poder tras la misteriosa muerte de sus sobrinos, los príncipes de la Torre. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué pasó con aquellos niños. En agosto de 1485, Ricardo enfrentó su destino. En la batalla de Bosworth Field, luchó valientemente contra Enrique Tudor, quien reclamaba el trono. Las crónicas dicen que Ricardo, viendo su derrota inminente, se negó a huir. Cabalgó directamente hacia el centro de la batalla gritando: ¡Traición! ¡Traición! Fue golpeado, derribado y asesinado con extrema violencia. Su cuerpo fue desnudado, atado a un caballo y llevado desnudo por las calles como trofeo de guerra. Una humillación pública para el último rey de la Casa de York. Después, simplemente, desapareció. Registros históricos vagos sugerían que fue enterrado en algún lugar de Leicester, posiblemente en una iglesia llamada Greyfriars. Pero aquella iglesia fue demolida siglos atrás. La ubicación exacta de la tumba de Ricardo III era un misterio. Durante más de 500 años, nadie sabía dónde estaba el cuerpo del último rey Plantagenet. Hasta que, en 2012, un grupo de arqueólogos decidió buscarlo. La búsqueda comenzó en un lugar improbable: un estacionamiento público en Leicester. Usando mapas antiguos y registros históricos, los arqueólogos identificaron que aquel estacionamiento estaba exactamente donde se ubicaba la iglesia de Greyfriars en el siglo XV. Excavaron. Y en las primeras excavaciones encontraron un esqueleto. Un esqueleto con características muy peculiares. Primero, la ubicación. Los huesos estaban enterrados dentro de los límites de la antigua iglesia, en un lugar destacado. No era una fosa común. Era el tipo de entierro reservado para alguien importante. Segundo, la edad. Análisis preliminares indicaban que aquel hombre murió entre los 30 y 40 años. Ricardo III tenía 32 años cuando murió. Tercero, la columna vertebral. El esqueleto presentaba una curvatura severa en la columna, una escoliosis acentuada. Esta deformidad correspondería exactamente a las descripciones históricas de Ricardo como jorobado. Pero atención, la escoliosis no lo dejaba tan deformado como Shakespeare describió. Era una curvatura seria, sí, pero él aún podía luchar, cabalgar, gobernar. Cuarto, las marcas de batalla. Y aquí la cosa se pone sombría. El cráneo presentaba no una, no dos,
sino 10 heridas traumáticas, golpes de espada, de alabarda, de daga. Uno de los golpes fue tan fuerte que cortó la base del cráneo y penetró el cerebro. Otro perforó la parte superior de la cabeza. Estas no eran heridas de una batalla normal. Eran heridas de ejecución, de una masacre. Y había más. Algunas de estas heridas solo podrían haber sido causadas si Ricardo estuviera sin casco. Lo que significa que, en los momentos finales, estaba completamente vulnerable. Sus enemigos no solo lo mataron, se ensañaron. Pero todo esto seguía siendo circunstancial. Para probar que aquel era realmente Ricardo III, necesitaban algo definitivo. ADN. El problema es que el ADN de hace 500 años no es fácil de analizar. La mayoría se degrada con el tiempo. Pero existe un tipo especial de ADN que permanece, el ADN mitocondrial. Este ADN se hereda exclusivamente por línea materna. Pasa de madre a hijos, generación tras generación, casi sin cambios. Entonces, los científicos hicieron lo siguiente. Rastrearon a los descendientes vivos de la hermana de Ricardo III, a través de la línea materna. Encontraron a una persona, Michael Ibsen, un carpintero canadiense que vive en Londres. Si aquel esqueleto fuera realmente Ricardo III, el ADN mitocondrial de él debería ser idéntico al de Michael Ibsen. Los científicos extrajeron muestras de los huesos, semanas de tensión, meses de análisis, y entonces llegó el resultado. Era una coincidencia perfecta. Aquel era Ricardo III. No había duda. El último rey de la Casa de York había sido encontrado 527 años después de su muerte, bajo un estacionamiento en Leicester. Pero la historia no termina aquí, porque, al analizar el ADN, los científicos descubrieron algo más, algo que nadie esperaba. ¿Recuerdas que dije que el ADN mitocondrial pasa por la línea materna, sin cambios? Bueno, los científicos también decidieron analizar el cromosoma INA. Este cromosoma pasa de padre a hijo, a través de la línea paterna, y tuvieron una idea. Vamos a comparar el cromosoma. Y de Ricardo III con los descendientes vivos de otros miembros de la familia real, Plantagenet. Si el linaje real era correcto, si todos aquellos reyes eran realmente hijos legítimos de sus padres, entonces el cromosoma, y debería ser el mismo. Los resultados llegaron, y no coincidían. Hubo una ruptura, una quiebra en el linaje. En algún momento, entre Eduardo III, que murió en 1377, y Ricardo III, muerto en 1485. Hubo una falsa paternidad. En términos simples, alguien en la línea de sucesión real no era hijo de quien debería ser. Alguien en la familia real era un bastardo, y nadie lo supo. O tal vez lo supieron y lo ocultaron. Piensa en lo que esto significa. Toda la legitimidad de la monarquía británica se basa en el linaje de sangre. La idea de que los reyes son descendientes directos de reyes, en una línea ininterrumpida que se remonta a siglos atrás. Pero el ADN acaba de probar que esa línea fue rota. Pudo haber sido Juan de Gante, duque de Lancaster, cuyos hijos fundaron la dinastía Tudor. Pudo haber sido Edmund de Langley, duque de York, ancestro de Ricardo III. O pudo haber sido cualquiera de los nobles entre ellos. La ciencia no puede decir exactamente dónde ocurrió la ruptura. Pero ocurrió. Y si la ruptura fue antes de Enrique VII, el primer Tudor, entonces toda la dinastía Tudor, incluyendo a Enrique VIII e Isabel I, eran técnicamente ilegítimos. Y si la ruptura fue en la línea de York, entonces Ricardo III nunca tuvo derecho legítimo al trono. ¿Entiendes la dimensión de esto? Pero, ¿sabes qué es lo más fascinante de toda esta historia? No es el escándalo. No es la ruptura del linaje.
es el hecho de que esto ya no importa. Durante siglos, reyes y reinas gobernaron basados en una mentira cómoda, la pureza de la sangre real, la idea de que eran diferentes, elegidos, superiores, y ahora sabemos que no lo eran. Eran humanos, imperfectos, con secretos, traiciones, relaciones extramatrimoniales, exactamente como cualquier otra familia. Ricardo III fue pintado como un monstruo durante 500 años. Shakespeare lo transformó en villano. Los Tudor que lo derrotaron reescribieron su historia para legitimar su propio poder. Pero cuando miramos los huesos, vemos la verdad. Vemos a un hombre de 32 años, con escoliosis, que murió violentamente en batalla. Un hombre que, a pesar de sus deformidades, logró luchar, gobernar y enfrentar a sus enemigos hasta el final. No fue el monstruo jorobado de Shakespeare. Fue un hombre, complejo, controversial, pero humano. Y su descubrimiento nos recuerda algo importante. La historia siempre es escrita por los vencedores. Pero la ciencia no puede ser reescrita. Los huesos no mienten. El ADN no miente. Y ahora, por primera vez en 500 años, Ricardo III puede contar su propia versión de la historia. Entonces, ¿por qué este secreto no se enseña en las escuelas? ¿Por qué los libros de historia evitan hablar sobre la ruptura en el linaje real? Tal vez porque cuestionar la legitimidad de los reyes es cuestionar las propias bases de la monarquía. Y hay instituciones que prefieren que ciertas verdades permanezcan enterradas. Pero la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. A veces toma 500 años. A veces está escondida bajo un estacionamiento, pero siempre emerge. Y ahora tú lo sabes. Conoces el secreto que no quisieron contarte. ¿Qué opinas de todo esto? Déjalo aquí en los comentarios. ¿Debería la monarquía reconocer oficialmente esta ruptura de linaje? ¿O algunos secretos es mejor dejarlos en el pasado? Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque hay mucha más historia oculta, mucho más secreto perturbador esperando ser revelado. Hasta el próximo video. Y recuerda, la historia que conoces puede no ser la historia real.